Bienvenidos a la primera unidad de Química General. Vamos a recordar qué es la química, sus usos, sus aplicaciones. La química, una ciencia tan controvertida y poco valorada, está en todo lo que nos rodea. La composición de las sustancias que conforman nuestro organismo, en parte como producto de nuestra alimentación, incluyendo su influencia en nuestro estado de salud, es parte del estudio de esta ciencia. Aunque no somos conscientes, nuestra interacción diaria con millones de sustancias químicas es innegable. Sustancias básicas para mantenernos vivos, como el oxígeno que respiramos, el agua que bebemos y todos los alimentos naturales o artificiales que consumimos, son un claro ejemplo de esto. Si bien la influencia de la química en la salud se da a través de la alimentación, también ocurre a través de los medicamentos. En este punto cabe observar que Paracelso, el médico y el química suizo, consideraba que las reacciones químicas del universo se reproducían en el cuerpo humano a pequeña escala. Para 1828, el químico alemán Friedrich Wöhler dio inicio a los procesos de síntesis química, clave para la industrialización químico-farmacéutica y su larga carrera con la síntesis de la urea. De esa manera, a partir de fuentes naturales como la amapola, se comenzó el enorme aporte de los alcaloides para usos terapéuticos como analgésicos, anestésicos, curativos o psicotrópicos. Los materiales usados en la industria de la construcción, las telecomunicaciones y las aplicaciones tecnológicas tienen un comportamiento específico que se debe a la estructura interna de la materia. La química es una de las ciencias que junto a la física y las matemáticas han facilitado el conocimiento y uso óptimo de los diferentes tipos de compuestos. La química no es ajena a la búsqueda de nuevas fuentes de energía, más amigables con el planeta, y aunque se ha logrado mejorar la calidad de vida con ayuda de la química, muchas de las modificaciones en el entorno natural han llevado a la degradación del medio ambiente. Pero es importante resaltar que la remoción y control de los contaminantes ambientales conlleva aspectos químicos. El perfil de egreso del ingeniero UPB propende por un profesional con bases sólidas en las ciencias básicas y como ciudadanos y consumidores educados es imprescindible que comprendamos los profundos efectos positivos y negativos que las sustancias químicas tienen en nuestro entorno. El objeto de estudio de la química es la materia. ¿Qué se le estudia a la materia? Su organización interna, la clasificación de las formas materiales, la comprensión de las transformaciones y cambios que ocurren en esta, acompañados por cambios de energía, y fundamentalmente la caracterización del comportamiento observado macroscópicamente en las formas de materia, como consecuencia de sus constituyentes microscópicos y su organización. Como lo podemos ver en la diapositiva, la materia es el material físico del universo y está constituida por todo aquello que tenga masa, ocupe un espacio y posea inercia. La materia se manifiesta de muchas maneras y su clasificación se hace necesaria. Las dos formas principales de clasificarla es de acuerdo a su composición y de acuerdo a su estado físico. Según su composición podemos ver que la materia se clasifica en dos grandes categorías, que son las mezclas y las sustancias puras. Pero cuando hablamos de composición química, el término composición química hace referencia a los constituyentes o componentes que conforman una forma de materia y puede expresarse en términos cualitativos o cuantitativos. Por ejemplo, el compuesto agua está constituido por los elementos químicos oxígeno e hidrógeno en una proporción fija en masa de 88,88% y 11,11% respectivamente. Si hablamos del acero al carbono, una solución metálica sólida compuesta por hierro y carbono básicamente, y del código 1010 de la SAE, dicho acero contendrá 0,10% de carbono, 0,40% de manganeso y 99,5% de hierro. Al referirnos a las mezclas son uniones físicas entre sustancias
en la que cada una conserva sus propiedades. Pueden ser mezclas homogéneas, que también se denominan soluciones, o pueden ser mezclas heterogéneas. En la primera, o sea, en las mezclas homogéneas, podemos decir que son uniformes en todas sus partes y solo se observa una fase. Mientras que si hablamos de mezclas heterogéneas, la composición y las propiedades físicas varían de una parte a otra. Cuando hablamos de las mezclas homogéneas, estas pueden ser gaseosas, como el aire que nos rodea, líquidas, como el suero fisiológico, o sólidas, en el caso de las aleaciones metálicas, como el acero, el bronce o el latón. Entre las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas, hay una forma de materia denominada coloide, que corresponde a un sistema formado por finas partículas que se dispersan regularmente en otra sustancia. Son ejemplos de coloides los aerosoles como la niebla, las emulsiones como la mayonesa, los soles como las pinturas domésticas, los geles, las pastas con que se elaboran los jarrones de porcelana y las espumas como la que se forma al batir la clara de huevo. Ahora bien, las mezclas se pueden separar en sustancias puras a través de métodos físicos como la filtración, la decantación y la destilación, entre otros. Al referirnos a las sustancias puras, estas se puede decir que son porciones de materia que tienen una composición química constante, definida o fija, y se clasifican en compuestos y elementos químicos. Sin embargo, en la naturaleza no es común encontrar las sustancias en forma pura. Para obtenerlas se deben procesar materiales heterogéneos que las contengan. Para formar los compuestos, los elementos se unen mediante fuerzas de atracción denominadas enlaces químicos. Los compuestos se representan mediante fórmulas químicas y pueden clasificarse de una forma general en compuestos moleculares y iónicos. Los primeros están constituidos por moléculas como el agua y los segundos están constituidos por iones de carga opuesta que se unen a través de una fuerza electrostática bastante fuerte denominada enlace iónico. Un ejemplo de este tipo de compuestos es la sal de cocina, NaCl, el cloruro de sodio. Los elementos están formados, cuando hablamos de los elementos químicos, están formados por un solo tipo de átomos, se representan mediante símbolos y están organizados en la tabla periódica de acuerdo a sus configuraciones electrónicas. Se han identificado 118 elementos, de los cuales 90 forman parte esencial de la naturaleza y el universo, y los demás han sido sintetizados u obtenidos artificialmente a partir de reacciones nucleares. Alrededor de 40 elementos tienen aplicación amplia, tecnológica, y tan solo 5 elementos conforman más del 90% de la corteza terrestre. Podemos verlos en la diapositiva: el oxígeno, el silicio, el aluminio, el hierro y el calcio. Mientras que, si observamos la composición de nuestro cuerpo, el oxígeno, el carbono y el hidrógeno son sus principales constituyentes. Decíamos que la materia se podía clasificar de acuerdo con su composición o de acuerdo con su estado físico. Si hablamos del estado físico, pues podemos clasificarla en sólida, líquida, gaseosa, plasma y otras formas que no están dentro del alcance de este primer curso de química general. Esa clasificación atiende a la forma como, bajo ciertas condiciones ambientales, se aglutinan y distribuyen sus átomos, moléculas o iones. Los sólidos tienen forma y volumen definido, los líquidos tienen un volumen definido independiente del recipiente que lo contiene, pero no tiene forma específica ni son apreciablemente compresibles, igual que los sólidos, pero contrario a los gases. Estos últimos no tienen un volumen o forma fija, sino que se adaptan al recipiente que los contiene. Los plasmas son gases ionizados que tienen presencia en el sol, el fuego y los tubos fluorescentes. Las conversiones entre los tres estados básicos de la materia son posibles en que cambie su composición. Al calentar un sólido, por ejemplo el hielo, se funde y se transforma en líquido, agua. La temperatura en la que ocurre esta transición se denomina punto de fusión. Su calentamiento adicional convierte el líquido en gas. Esta conversión sobreviene en el punto de ebullición del líquido. Por otra parte, el enfriamiento de un gas hace que se condense en forma de líquido. Al enfriar adicionalmente se congela, es decir,
toma una forma sólida. Las formas de la materia pues fueron las que vimos en la diapositiva anterior. Bajo ciertas condiciones de presión y temperatura, un sólido puede pasar de manera directa al estado gaseoso. Este cambio se denomina sublimación y es endotérmico, está favorecido por la absorción de energía. Son sublimables el yodo sólido, el dióxido de carbono, la naftalina y el alcanfor. La sublimación tiene aplicaciones industriales útiles en el secado o deshidratación por congelación para conservar alimentos, reduciendo masa y volumen. La liofilización, por ejemplo, permite retirar humedad de alimentos como el café, sin alterar otros contenidos del producto. Los ambientadores sólidos subliman ciertos componentes de interés aromático y enmascaran olores no deseables. Estos son algunos de los textos en los que pueden consultar la información que acabamos de trabajar. Muchas gracias por su atención.